¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a toda la comunidad CUSEA y a todos los que nos siguen a través de esta transmisión. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, la División de Economía y Sociedad, la Plataforma Economía de Jalisco, el Doctorado en Estudios Económicos y el Centro de Investigación de Teoría Económica agradecen su presencia en esta presentación del libro Rebuilding the Economy, Economic Policies and Recovery and Development. Y bien, a continuación, quiero presentar a quienes nos acompañan en esta sesión. Agradecemos la presencia del doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad y coordinador de la Plataforma Economía de Jalisco, CUSEA UDG. Buenos días. También contamos con la presencia del doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en Estudios Económicos. Buenos días. Como comentaristas del libro nos acompañan el doctor Julio César Arteaga García, profesor investigador SNI Nivel 1, perteneciente a la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenos días. Nos acompaña también la doctora Nancy García Vázquez, profesora investigadora SNI Nivel 1, miembro del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco. Buenos días a todos y a todas. Gracias. Nos acompaña también la doctora Rocío Huerta Cuervo, profesora investigadora SNI Nivel 1 del Centro de Investigación Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Buenos días a todos. Y como moderador nos acompaña el doctor Antonio Sánchez Bernal, a quien cedo el uso de la voz para dar comienzo. Adelante, doctor. Muy buenos días a todos y a todos. Es un gusto estar aquí recibiéndolos virtualmente a todos con un grupo de profesionales, con un grupo de expertos que nos van a hablar sobre el libro que coordina el doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en estudios económicos del CUSEA de la Universidad de Guadalajara y que también fue promovido por la Plataforma Economía de Jalisco, que es una plataforma que busca monitorear lo que ha ocurrido y viene ocurriendo con la pandemia y ahora con los efectos de la pandemia. Por eso este libro es muy importante porque se habla del Rebuilding the Economy y sobre todo cómo salir de este proceso de estancamiento de la economía. Y por eso es un honor para mí presentar al doctor Julio César Arteaga García, a la doctora Nancy García y a la doctora Rocío Huerta, que nos harán el favor de hacer un comentario hasta por 15 minutos del libro. En primer lugar, le voy a hacer la palabra al doctor Julio César Arteaga García, quien es doctor en Economía por la Universidad de Cincinnati en Estados Unidos, profesor de tiempo completo, investigador en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es perfil PRODEP. Fue director de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León y algunas de sus publicaciones recientes son: contribuye la industria de la alta tecnología en la eficiencia productiva de las zonas metropolitanas de México, determinantes de la estructura de largo plazo del mercado de los afores en México, un análisis de supervivencia, y otro que explica la relación positiva entre el beneficio y la concentración de firmas de corretaje en México. Sus líneas de investigación son organización industrial y regulación, economía internacional y comercio internacional. De nuevo, muchas gracias, doctor Julio César Arteaga, y le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Reitero, gracias por la invitación para participar en este evento donde se presenta el libro Rebuilding the Economy, Economic Policies for Recovery and Development. Así a manera general, este es un libro en el que colaboran 3 investigadoras y 8 investigadores. Entre estos 11 autores se realizan 5 capítulos en donde investigan temas como el gobierno en línea, el medio ambiente, el turismo, la pequeña y la mediana empresa, así como un tema acerca de la inclusión financiera. Cada uno de estos trabajos propone políticas públicas con el propósito
de que los sectores analizados recuperen su dinamismo una vez que ha pasado lo más álgido de la pandemia causada por el COVID-19. Dado que economía trata de la toma de decisiones cuando enfrentamos restricciones, y en este caso, en este evento, el tiempo que tengo para mis comentarios es limitado, voy a concentrar mis comentarios en dos de los trabajos que analizan los aspectos medioambientales en la presencia de competencia oligopólica, y también el otro, voy a hacer comentarios acerca de el trabajo relacionado con el sector financiero, de la inclusión financiera. La razón además de la restricción de tiempo, la razón por la cual selecciono estos trabajos para ahondar un poco más acerca de mis comentarios, se relaciona con la agenda de investigación, mi agenda de investigación, puesto que parte de mi investigación se enfoca en la organización industrial y particularmente en el caso del sector financiero. El trabajo que trata el tema del medio ambiente es un trabajo teórico. Parte de la premisa en la que hay dos empresas en el mercado, pero una de ellas contamina mientras que la otra no lo hace. Este análisis es relevante ya que de manera simultánea incorpora dos de las tres fallas de mercado que la teoría económica nos señala, en el que el equilibrio de mercado no genera una asignación Pareto eficiente. ¿Cuáles son estas dos fallas de mercado? Pues la generación de externalidades y además el hecho de que al ser solamente dos empresas, las empresas tienen poder de mercado. De esta manera, se justifica la intervención gubernamental y en este caso la intervención se hace a través de las cuotas a la contaminación. Este trabajo lo realizan Salvador Sandoval y Rafael Espinosa. En el trabajo se presenta un dilema para el gobierno, pues por un lado el gobierno desearía que en la industria hubiera muchas empresas, pues para bajar el precio, para que el precio tendiera al precio de la competencia perfecta, pero el hecho de que la competencia puede verse influenciada por la tecnología disponible para combatir la contaminación, pues eso hace que las empresas a través de la intervención limiten el acceso a las empresas. Aunque este trabajo no es un trabajo donde el número de empresas sea una decisión endógena, está determinada exógenamente y son dos empresas, ¿no? En ese sentido, en un entorno en el que el cuidado del medio ambiente es deseable, el trabajo analiza la relación entre la tecnología que utilizan las empresas para controlar las emisiones de sus contaminantes y las políticas regulatorias aplicadas por los gobiernos. Además, incluye algo que en lo particular me llamó la atención, esta cuestión acerca de la percepción o la importancia que tienen los agentes económicos con respecto a el cuidado del medio ambiente. En particular, el trabajo desarrolla un modelo en el que dos empresas compiten en un mercado de un bien homogéneo desde el punto de vista de los consumidores, digamos, les da en cierta forma la misma satisfacción, pero la forma en que las empresas producen su producto utilizan diferentes tecnologías. Una de las empresas contamina, la otra no contamina, ¿sí? La empresa que utiliza la tecnología no contaminante trabaja a costos más altos, mientras que la otra empresa trabaja a costos más bajos, pero tiene el costo social de contaminar. En ese sentido, el gobierno, para limitar la producción de la empresa contaminante, pone una cuota a la emisión de contaminación y en el trabajo también se determina la cuota que es la socialmente óptima o la que maximiza el bienestar social neto de contaminación. Un punto a resaltar del modelo en este trabajo es que a pesar de que las empresas utilizan diferentes tecnologías donde
uno de los bienes que se producen contamina y el otro no durante su proceso de producción, desde el punto de vista de los consumidores, son productos que son idénticos en términos del uso que le pueden dar a esos productos. Pero los consumidores sí internalizan el hecho de que una de las empresas contamina o uno de los productos que pueden llegar a consumir contamina el medio ambiente. En la medida en que un consumidor esté más preocupado por el medio ambiente, pues preferirá utilizar aquel producto que no contamina. Por otro lado, al ser una industria en la que solamente hay 2 empresas, el trabajo supone a los niveles de producción como la variable estratégica. En este sentido, pues es un modelo donde la competencia es tipo Cournot, y por lo tanto se habla del equilibrio de Nash, el equilibrio de Cournot-Nash. Aunque los autores no lo mencionan, la manera en la que llegan a la cuota socialmente óptima es similar a si hubieran planteado un juego en 2 etapas, en la que en la primera etapa el objetivo del gobierno es decidir el tamaño de la cuota con base en maximizar el bienestar social. Y en la segunda etapa, las empresas compiten como en el modelo de Cournot. Esto no se menciona, pero en realidad el proceso que los autores hacen para llegar a la cuota socialmente óptima, en realidad están haciendo este planteamiento de un juego en dos etapas. En relación con los resultados de la cuota óptima que obtienen, como todo en economía, pues depende de varios factores. Entre estos factores están las desutilidades marginales de los productores, las desutilidades marginales de los consumidores, el costo marginal de reducir la contaminación. Y de hecho encuentran los autores que es posible que el tamaño óptimo de la cuota sea 0, o sea, que no le permitan la producción a la empresa contaminante. ¿Cuándo sería esto? Pues esto sería cierto si el costo marginal de reducir la contaminación fuera relativamente bajo con respecto a estas desutilidades marginales de los productores o de los consumidores. Y obviamente, bueno, en este escenario donde la cuota es 0, no se le permitiría producir a la empresa que contamina y solamente habría una empresa en el mercado. Si no estoy equivocado, es algo que no se analiza en términos de los impactos, si hay algún impacto en el precio, o a lo mejor en mi caso no lo llegué a captar y sí está analizado. En general, la lectura de este capítulo me deja muy satisfecho, habiendo dicho que una de mis áreas de especialización es la organización industrial. Es un trabajo que considero está muy bien desarrollado, que aporta el conocimiento de frontera en cuestiones de los efectos de la competencia, los efectos de las tecnologías disponibles, pero sobre todo el internalizar la conciencia ambiental de los agentes económicos en la toma de decisiones. Este es con respecto al contenido del artículo, del capítulo. Algunos errores de edición que observé, por ejemplo, en las ecuaciones 6, 7 y 13 no están bien escritas, al menos en la versión que me tocó leer, porque son cocientes y como que no aparecen en las ecuaciones 6, 7 y 13, perdón, 6, 7 y 13 no aparecen como cocientes, ¿no? Y luego otro error, en realidad es algo mínimo, pero 3 renglones abajo de la ecuación 10 debería de ser teta en lugar de 0 cuando dice a small zero, debe ser a small theta, porque se está refiriendo al parámetro teta. Y bueno, ahora voy a pasar a comentar o a describir el trabajo realizado por Damara Álvarez y Antonio Ruiz Porras, que habla acerca del tema de la inclusión financiera.
Cuando se habla de inclusión financiera, generalmente se refiere al hecho de que la gente acceda a servicios financieros formales. O sea, que básicamente que la gente tenga cuentas bancarias, ¿no? Ya sea cuentas bancarias para cuestiones asociadas al ahorro, o también que puedan acceder al crédito. Sin embargo, los autores argumentan que así como existe en el mercado laboral el sector formal y el sector informal, también puede existir un sector financiero informal, al cual la gente con sobre todo la gente con menos recursos puede acudir para acceder a servicios financieros, ya sea como medio de ahorro o como acceso a crédito. De esta manera, los usuarios de los servicios financieros informales no deberían de ser considerados como que están excluidos del sistema financiero, aunque la mayor parte de la literatura, cuando se habla de inclusión financiera, se refiere al uso de servicios financieros formales. Esta parte se me hizo interesante que los autores trataran este tema. Este trabajo de Álvarez y Ruiz Porras trata de responder a la pregunta: ¿qué factores hacen que la gente utilice mecanismos de ahorro y crédito en el sector financiero informal? Y para ello utilizan información de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de 3 años, del 2012, el 2015 y el 2018. De hecho, leía en el periódico hace relativamente poco que como que apenas se está dando a conocer la información de la encuesta del 2021, como una posible ampliación de este trabajo, ¿no? En el trabajo, dentro de los determinantes que tratan de explicar la participación en el sector financiero informal, los autores consideran aspectos de la oferta de servicios financieros, también de la demanda, y características socioeconómicas de los hogares mexicanos. En el desarrollo de la estrategia empírica, lo primero que presentan es desarrollan tres índices con base en las respuestas que tienen los hogares encuestados con respecto al ahorro, al crédito y a la inclusión financiera, donde la inclusión financiera, a lo que entiendo, es la suma de las 5 preguntas para las cuestiones de ahorro y 6 preguntas para cuestiones de crédito. Y con base en esto tratan de medir, pues son preguntas que son binarias, o sea, 0 o 1, y entonces suman y dividen entre 5, para el caso del ahorro, entre 6 para el caso del crédito, entre 11 para el caso de inclusión financiera, y se genera un índice con base en esto del acceso de los hogares mexicanos al sistema financiero informal. Debo reconocer que después de haber leído el trabajo que acabo de reseñar, el del medio ambiente, donde durante la lectura los autores van presentando ejemplos de cómo es posible que productos que sí contaminan compitan con productos que no contaminan. Un ejemplo, hablan de las bolsas de plástico contra las bolsas biodegradables, por ejemplo. Creo que me quedé un poco mal acostumbrado y considero que en este capítulo de inclusión financiera habría sido conveniente que los autores hubieran ejemplificado lo que se entiende por sistema financiero informal desde la introducción. Comento esto porque es hasta que uno lee la tabla 1 y cuadro 1 es cuando, por ejemplo, puede inferir que las casas de empeño son un ejemplo de un instrumento o forman parte de las casas de empeño del sector financiero informal. Sin embargo, leyendo las preguntas que se incluyen para generar los índices que están en el cuadro 1, no me dejo de cuestionar si estoy en lo correcto, ya que se habla del sector informal, pero una de las preguntas
está relacionada con ahorros bancarios o con aspectos relacionados con los bancos, y los bancos son la institución más importante del sector financiero formal. Entonces, aquí como que la inclusión de las preguntas asociadas con los bancos no me quedó muy claro de por qué considerarlo como sector financiero informal. Pero bueno, los autores continúan, generan estos índices, pero además hace el análisis para cada uno de los diferentes o de los potenciales elementos del sector financiero informal. Algo que hacen los autores es dividir los hogares mexicanos encuestados en dos grandes grupos, dependiendo de si los trabajadores tuvieron o tienen acceso a beneficios laborales o no tienen acceso. Básicamente, quiero entender, digamos, acceso a servicios de salud, por ejemplo, o seguridad social, ¿no? Dividen estos dos grupos, y el análisis que hacen lo hacen con respecto a estos dos grupos, ¿no? Y esto lo van desde el momento en que presentan las estadísticas descriptivas. Creo que habría sido interesante que presentaran pruebas, por ejemplo, de diferencia de medias, para ver si esta distinción entre grupos, pues vale la pena hacer la distinción. Esto me lo pregunté cuando estaba leyendo el capítulo. Mientras continué leyendo el capítulo, pues me quedó evidente que no hay mucha diferencia entre estos dos grupos. Entonces, quizá hubiera sido mejor presentar el análisis para un solo grupo, ¿no? Porque al final de cuentas no hay esa diferencia, aunque pues la hipótesis era que si no tenías acceso a beneficios, los trabajos no tenían acceso a beneficios relacionados con la seguridad social, a lo mejor era más probable que accedieran al sector informal, al sector financiero informal. Luego, tratan de encontrar los determinantes. ¿Se escuchó? ¿Voy bien? Es que se escuchó un ruido. Favor de ir cerrando, porque se terminó el tiempo. Gracias. Disculpen, sí, perdón. No, adelante, doctor, si gusta cerrar la idea. Ok, sí. Bueno, hacen un trabajo, un logit, porque analizan cada uno de los elementos del índice, y luego más adelante es una regresión donde las variables dependientes son los índices. Un resultado interesante es que no observan esta diferencia que la literatura habla para cuestiones del ahorro entre las mujeres y los hombres, que tengan una diferente actitud hacia el uso del sector financiero informal para cuestiones de ahorro, aunque sí encuentran algunas diferencias en cuestiones del crédito, aunque son las cuestiones que se asocian más a la parte, por decirlo de alguna manera, la parte más formal de lo informal, que son las casas de empeño y los bancos, ¿no? También es relevante observar, como ya lo mencioné, es que no encuentran muchas diferencias entre hogares que tienen acceso a beneficios y los que no tienen acceso a esos beneficios. En la última parte bueno, esta parte por cuestión de tiempo me puedo entender. Ya nada más para concluir, como mencioné, con motivo de las razones por las cuales seleccioné estos dos trabajos, es que he estudiado el sector financiero, aunque debo reconocer que yo lo he estudiado, cuando he estudiado el sector financiero me he enfocado al sector formal, ya sea bancos, casas de bolsa, afores. Y actualmente estoy dirigiendo una tesis de maestría que lo que trata de ver el alumno es los efectos que tienen los diferentes medios de acceso sobre las cuentas bancarias y también las cuentas en el sector de ahorro y crédito popular. En ese sentido, considero que este capítulo debe ser un elemento que mi alumno debe de incluir como parte de la revisión de literatura. Y bueno, no me resta más que agradecer la invitación a este evento y bueno, y recomendarle ampliamente a la audiencia y a los interesados en los temas que trata el libro para que lo lean.
Muchas gracias y una disculpa por haberme pasado de tiempo. Muchas gracias al doctor Julio César Arteaga por su participación. Ahora vamos a cederle la palabra a la doctora Nancy García Vázquez, quien es politóloga, doctorada en investigación en ciencias sociales con especialidad en ciencia política por Flaxo, maestra en sociología política por el Instituto de Investigaciones el doctor José María Luis Mora. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Políticas Públicas de CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su línea de investigación se vincula con la evaluación y análisis de políticas públicas, la rendición de cuentas y la fiscalización superior, los procesos electorales y representación política de mujeres. Ha publicado un número importante de artículos, libros y en revistas especializadas, también artículos sobre estos temas, y también actualmente es miembro del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Muchísimas gracias, doctora Nancy García, y adelante con su presentación. Y pues buenos días a todas y a todos. Muy agradecida por la invitación para comentar este libro. Obviamente el comentario que yo voy a hacer parte justamente desde mi perspectiva como analista de políticas públicas y particularmente de políticas en contexto de desarrollo. En este libro hay una serie de estrategias muy concretas que aplican tanto para el sector público como para el privado, ¿no? Y que de alguna manera nos hacen pensar en cómo dar el salto y atreverse a innovar a partir de nuevas necesidades y transformaciones sociales. Y justamente es desde este enfoque que quisiera resaltar las aportaciones de las y los autores. Yo diría que los trabajos que aquí están en este libro se suman al debate académico y científico acerca de la relación entre innovación, transformación en las relaciones de producciones de bienes y servicios, tecnología y desarrollo sustentable. Y bajo esta perspectiva se plantean cómo ciertos problemas económicos, ambientales y sociales cada vez más intensos pueden de alguna manera enfrentarse redireccionando capacidades humanas y estructuras económicas. Y en ese escenario se ha empezado a argumentar en estos trabajos que la agenda de la ciencia y la tecnología y de la economía, por supuesto, tiene que enfocarse más en identificar, digamos, estas estrategias o este redireccionamiento de estrategias en los países en vías de desarrollo. Ya Julio nos hizo una amplia descripción de los capítulos que están contenidos, de los 5 trabajos que están contenidos en este libro, sin ánimo de ser reiterativa. Sí quisiera señalar algunas cosas también muy puntuales de cada capítulo. Como ya se refirió, el primero de ellos trata justamente es un capítulo escrito por Óscar Carrera Mora y Catalina Obando, donde ellos revisan el desarrollo de la administración electrónica basada en ciertas estrategias del capitalismo, ¿no? Y hacen un estudio comparativo. Ellos lo que analizan son variables del tipo de gobierno electrónico y su relación con la economía. Estas variables es un índice de servicios en línea, un índice de capital humano y un índice de infraestructura en telecomunicaciones, al que luego con todas estas variables construyen un índice de desarrollo de gobierno electrónico. Una cosa que yo quisiera señalar, sin meterme a la parte técnica que ya Julio describió, es que correlacionan estos indicadores con otros indicadores, digamos, socioeconómicos, como el índice de desarrollo humano, el índice de globalización o el Producto Interno Bruto per cápita. Pero lo que quisiera resaltar, que para mí fue muy interesante, es que en sus conclusiones ellos señalan, obviamente, el tema de que los países más desarrollados son más eficientes en adoptar formas de gobierno electrónico, ¿no? Sin embargo, ellos hacen un énfasis interesante en sus conclusiones y que tiene que ver mucho
con el tipo de régimen político, que es una variable que originalmente no estudian, pero que del análisis lo que observan es que, y lo que sugieren además, es que el tipo de régimen, cuando haces este zoom en los países en vías de desarrollo, parece ser más importante que variables de infraestructura o de presupuesto, etcétera, etcétera. Es decir, que la voluntad política, volvemos al tema de la voluntad política, ¿no? Es una variable determinante en la adopción del gobierno electrónico, sobre todo en países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues la adopción de tecnología, la transformación de la gestión pública, porque el gobierno electrónico no es otra cosa más que una nueva forma de proporcionar bienes y servicios, pues ellos señalan que se tienen que revisar las variables políticas porque quizás son más explicativas que variables de tipo económico. Ahora, el segundo trabajo, el trabajo de Salvador y Bravo y Rafael Espinosa sobre conciencia ambiental, contaminación y presencia de los oligopolios, si bien es un trabajo empírico, sí propone un modelo teórico donde otra vez el tema son las decisiones políticas, ¿no? Y como también ya explicaba, son decisiones políticas que tienen que ver con cómo se contiene la contaminación o más bien cómo se produce la contaminación. Entonces, de nueva cuenta, son fenómenos del mercado que están siendo, digamos, son fenómenos del mercado que atraviesan por decisiones políticas. Y volvemos otra vez a la discusión de las fallas del mercado y de la intervención del Estado en asuntos no resueltos del todo por el mercado, ¿no? Ahora, en el tercer capítulo de demanda turística internacional en México, que analizan Evangelina Cruz y Javier Emanuel Anguiano, ellos estudian la dinámica del turismo en México en un periodo bien largo de tiempo que va de 1980 al 2019, y ellos lo que muestran es cómo el sector turístico ha sido afectado por decisiones gubernamentales, ¿no? Y entonces, fundamentalmente, ellos han visto cómo hay una crisis en los sectores productivos vinculados al turismo, y esto ha, digamos, tenido como consecuencia una disminución de la inversión de capital en el turismo, ¿no? Y otra vez, aquí volvemos al mismo tema, ¿no? De cómo las decisiones políticas de alguna manera afectan más que promover, afectan de alguna manera el desempeño de este sector, ¿no? El cuarto capítulo sobre las industrias pymes y la reconstrucción económica, este es un trabajo muy interesante de Alejandro Alarcón, de Carlos Fong, de Luis Ernesto Ocampo. Ellos analizan el comportamiento de las micro, las pequeñas y las medianas empresas en el proceso de la pandemia por COVID. Y también en este trabajo coinciden en señalar, ¿no?, que hay diferentes curvas de aprendizaje de los sectores, y que en particular ellos, digamos, se enfocan en el sector tecnológico, ¿no? Entonces, de alguna manera observan empíricamente cómo este tipo de empresas es capaz de absorber en mayor o menor medida la estructura de sus negocios a partir de la inversión o de la no inversión en tecnología, ¿sí? Y este trabajo también me parece muy interesante porque también aporta más evidencia de cómo las limitaciones en términos de capital humano no abonan a consolidar un mayor desarrollo de las empresas, y cómo hay una falta, pues, insisto otra vez, del mercado y del Estado para mejorar la infraestructura tecnológica, pero también para mejorar la formación de capital
humano que pueda permitir pues que tengamos empresas más competitivas en un sector global, ¿no? No solo pensando en el caso de México. Y finalmente el último trabajo es así como el tiro de gracia, me parece a mí, en estas fallas de mercado, porque justamente el trabajo que también ya comentó Julio, el de Damara Álvarez y Antonio Ruiz, sobre inclusión financiera de los hogares, bueno, este es así también tremendamente contundente en mostrar cómo en un periodo que va de 2012 al 2018, se analiza la oferta y la demanda de servicios financieros y las condiciones socioeconómicas para el acceso a los servicios financieros, concretamente el ahorro y el crédito. Y ellos hacen un microanálisis de datos a través de varias encuestas, pero lo que quisiera resaltar, más allá de la metodología, es los hallazgos, ¿no? Ellos, por ejemplo, encuentran que obviamente que los hogares que están, digamos, en el sector formal tienen más acceso al uso de productos financieros formales. Y toda la población que no tiene acceso a un empleo formal, pues recurre a crédito informal, a estas tandas, a estos préstamos así sin reglas claras, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, además, la demanda de crédito en el sector informal es mucho mayor que en el sector formal, ¿no? Y, digamos, el sistema financiero, en lugar de desarrollar mecanismos de crédito que sean no solo más incluyentes, sino que además, pues, permitan mejorar las condiciones económicas de esta población, pues, realmente no se ofrecen en el sector privado. Es decir, el sector privado no se arriesga a prestarles a quienes están en el sector informal, con lo cual pues hay una enorme exclusión financiera que de alguna manera les va a pegar a los hogares más pobres en términos no solo de la disponibilidad de ahorros, sino de la previsión para cuestiones tan elementales como la educación o la salud, ¿no? Y decía yo que este trabajo me parece también clave porque muestra que además el Estado también ha abandonado una política de crédito a la población informal. Prácticamente no hay esquemas de crédito o de acceso a servicios financieros para la población no formal. Entonces, digamos, si lo viéramos como una lección de fallas del mercado y fallas del Estado, varios de los trabajos que están contenidos en este libro son clave para observar cuando pasa eso, ¿no? Entonces aquí tenemos pues una doble falla, una falla de mercado, porque hay una parte importante de la demanda que no está siendo incorporada, pero también hay una falla de los gobiernos, porque no se ofrecen alternativas de solución para subsanar todas estas externalidades, ¿no? Y bueno, creo que ahí la teoría se queda corta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hace una persona, qué hace un individuo cuando las fallas del mercado tampoco las atiende el Estado? Quisiera terminar mi comentario señalando que las investigaciones contenidas en este libro, en el contexto de un gobierno como el que tenemos ahorita, que tiene una perspectiva económica diferente a temas de innovación, de formación de capital humano especializado, de que no protege el medio ambiente, y que al contrario sí quiere tener una mayor intervención del Estado en el mercado, pero con términos muy, muy contradictorios, ¿no? Bueno, pues los capítulos que están en este libro parecieran estudios demasiado radicales, ¿no? Tanto en sus marcos analíticos, en sus diagnósticos y sus propuestas. Y digo radicales, pues porque desafían el rumbo del timón del barco en el que todos estamos ahorita como tripulantes. Sin embargo, en un horizonte más amplio, quisiera señalar que estos trabajos son investigaciones pertinentes en temas de la agenda de desarrollo que México no ha logrado consolidar, ¿no? La creación de empresas innovadoras, la consolidación del mercado turístico, la inclusión financiera, la implementación de iniciativas de sustentabilidad del medio ambiente o la consolidación de una nueva gestión pública a través del uso de la tecnología. Entonces, pues en un contexto, este es un libro radical, ¿no? En este momento es un
Es un libro radical, pero lo que sí quisiera terminar resaltando, y con esto termino el comentario, es la pertinencia de que sigamos haciendo ciencia de datos. Y lo que se encuentra en este trabajo son muchas aportaciones empíricas, mucho trabajo de generar información estadística o de generar evidencia cualitativa importante que nos va presentando pues las fallas tanto de mercado como de Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Nancy García por su presentación, por sus comentarios. Y ahora vamos a ceder la palabra a la doctora Rocío Huerta Cuervo, quien es experta en evaluación de políticas públicas por la Universidad de Sevilla, doctora en políticas públicas con especialidad en estudios organizacionales por el CIDE, tiene una maestría en políticas públicas por el ITAM, tiene una especialidad en finanzas públicas por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, y un diplomado en econometría por el ITAM. Es licenciada en economía por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Es profesor investigador del CIECAS, del IPN, dentro de la maestría en Economía y Gestión Municipal. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro de la Red de Desarrollo Económico del IPN, miembro de la Asociación Nacional de Evaluadores de México, la CEVAL, y miembro de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales, IGLOM. Su línea de generación de conocimientos, capacidades institucionales, finanzas públicas municipales, evaluación de políticas públicas, estudios organizacionales en la educación superior. Imparte las unidades de aprendizaje de finanzas públicas estatales y municipales y capacidades institucionales para el desarrollo local. Es autora de varios capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre los temas que mencioné. Muchísimas gracias, doctora Rocío, y adelante. Muy buenos días tengan todos ustedes. Antes que nada, quiero dar las gracias a CUSEA, a la Universidad de Guadalajara, por esta invitación, y al doctor Antonio Sánchez Bernal, pues por haber tomado esta iniciativa de la presentación del libro. Quiero felicitar al coordinador del libro, al doctor Antonio Ruiz Porras, a todos los autores que, insisto, han hecho un esfuerzo muy importante, muy pertinente ante el contexto actual, y me parece que de esta manera la academia cumple con la sociedad. La academia no se fija como una torre de marfil aislada o al margen de las grandes problemáticas de México, sino preocupada de manera muy puntual por algunos de los que son los principales problemas de nuestro país, ofreciendo pues propuestas viables, evidentemente, que requieren pues corresponsabilidad para poderse impulsar de la sociedad, del gobierno especialmente. Todo el texto está permeado con la idea de que los estudios económicos que aquí se proponen son la base para sugerir lineamientos de políticas públicas que ayuden a fortalecer el bienestar de la población, una sociedad con una economía más fuerte y todo el conjunto de condiciones que a una sociedad le permiten vivir mejor. Por ejemplo, en el caso del gobierno electrónico, pues los costos se disminuyen muchísimo cuando un gobierno se apoya de todos los sistemas tecnológicos e informáticos para poder brindar bienes y servicios públicos. Y esto le beneficia mucho a la ciudadanía. Pero me parece que a la hora de revisar cada uno de los textos nos damos cuenta, primero, el texto es muy importante, busca basar o basa las propuestas de política pública que genera a partir de la evidencia y de los datos, no de ideas preconcebidas, no de deseos o meras sugerencias, sino que se basa en el análisis de la realidad de los sectores que está estudiando para sugerir propuestas. Entonces, la evidencia, a partir del estudio académico de los problemas, como base para la sugerencia de políticas públicas que puedan ser efectivas y eficaces.
Después, nos insiste, como todo, debe ser toda política pública, que la construcción de política pública tiene que ser un esfuerzo compartido de los grupos multidisciplinarios de estudio al lado de los gobiernos. Ahora sí que aquí lo que nos hacen falta son los gobiernos que quieran asumir la idea de que es importante llevar adelante políticas públicas en materia medioambiental, de inclusión financiera, de desarrollo económico, turístico, de mejora en las acciones del gobierno que fortalezcan a la sociedad. Tercero, las propuestas que se hacen nos indican que la coordinación entre los gobiernos quizás sea el elemento de política pública que tenemos que construir de manera consistente para que se puedan llevar adelante. Coordinación entre los distintos niveles de gobierno y coordinación entre la iniciativa privada, la sociedad y el gobierno para que se puedan ejecutar. Estas políticas públicas no pueden ser esfuerzos solamente de un sector o de un nivel de gobierno, y por el alto centralismo que hay en la toma de decisiones y en las facultades que la Constitución le da a los órdenes de gobierno, pues es indispensable una coordinación, acuerdo en la perspectiva para el desarrollo de nuestro país. Y quizá sea el problema más grave que podamos encontrar ahorita, en el cual pues no observamos comunión en cuanto a los criterios para la toma de decisiones en política pública y a veces muy poco entendimiento de las propuestas que se están haciendo. Entonces, otro elemento que permea todos los capítulos es que la educación de la sociedad, de la población, es un factor importante para mejorar el desempeño de las empresas, las capacidades que los líderes de las empresas tengan para el uso de la tecnología es fundamental. La educación que la sociedad tenga es un elemento que condiciona el grado de inclusión financiera que puede haber. Entonces, esos elementos pues están atrás de toda ejecución de una política pública exitosa y pues digamos que hay un contexto quizá no el mejor que pudiésemos desear para que algunos de estos lineamientos pudiesen hacerse realidad. Voy a auxiliarme de una presentación básicamente con la idea de no pues, olvidar ninguno de los nombres de los autores, a los que también me parece que es importante felicitar por el esfuerzo que han hecho. Ya los doctores, la doctora Nancy García y el doctor Julio César Arteaga se han referido a ellos. Voy a tratar de recuperar solamente algunos elementos que me parecen valiosos de estos textos. El tipo de capitalismo que existe en una sociedad, esto es, las reglas del juego que en materia económica y política existan, van a ser elementos fundamentales para comprender por qué operan así los gobiernos. Nos dicen en el primer capítulo Óscar Carrera Mora, María Catalina Obando Chico. Entonces nos definen tres tipos de capitalismo: un capitalismo de libre mercado, un capitalismo con mercado coordinado o con mercados coordinados y un capitalismo jerárquico. Y cada uno de estos sistemas de capitalismo o formas de capitalismo tienen un conjunto de reglas y formas de organización que o limitan o impulsan la acción de los ciudadanos, la acción de los gobiernos. Y en este caso se refieren ellos a los indicadores del gobierno electrónico. Y nos van a decir cómo, de acuerdo al estudio de correlación que hacen, los países con sistemas de capitalismo libre, de mercado libre o de capitalismo coordinado, van a tener muchos mejores resultados en cuanto a la implantación y eficiencia de un gobierno electrónico. Los países toman una muestra de países que están ahí en la pantalla, los que pertenecen a cada uno de estos grupos, y vamos a ver
que en correspondencia con la hipótesis que han establecido, la cual se cumple completamente, vamos a encontrar que los indicadores de gobierno electrónico que existen de 2010 a 2020, que son los que utilizan para realizar sus ejercicios, nos muestran cómo los países con un sistema, un tipo de capitalismo jerárquico en el cual pues no hay libre competencia, no hay suficiente profundización del mercado en todas las regiones, ¿verdad? O hay limitantes o barreras para que el mercado se desarrolle, como en este caso podría ser los problemas de inseguridad, pues van a llevar a tener gobiernos electrónicos débiles. En el caso de México especialmente, pues en el 2010 estábamos en el lugar 56 del ranking comparativo de gobiernos electrónicos y para 2020 pues hemos bajado 5 lugares y ahora estamos en el lugar 61. Esto me parece muy importante porque evidentemente que las reglas con las cuales se permite que el proceso económico se lleve adelante y las cuales, con las cuales el gobierno opera, van a ser fundamentales para la eficacia del gobierno en todos los ámbitos y también de la ejecución de políticas públicas. En este sentido, pues cabría que esperar que este indicador pues se siga deteriorando en la medida en que se vayan deteriorando las condiciones de libre competencia y de seguridad en la inversión en el caso de nuestro país, desafortunadamente. En el capítulo 2, que ya lo refirió de manera muy puntual el doctor Arteaga, Salvador Sandoval Bravo y Rafael Salvador Espinosa Ramírez nos hablan de la importancia de la cultura ambiental como un elemento que va a incidir en la demanda de productos y en las políticas que los gobiernos lleven adelante para buscar favorecer el consumo de productos con poco contenido en sus procesos de producción de contaminación. Y en ese sentido, aquí un elemento fundamental que ahorita cabría preguntarnos, ¿qué ocurre cuando los gobiernos, por un lado, promueven una educación ambiental, la importancia de no consumir productos con alto contenido de contaminación en sus procesos de producción, pero a la vez se llevan adelante políticas que contrarrestan esta idea? Me parece que entonces la idea de que las políticas públicas para que tengan una buena ejecución requieren del gobierno, de la iniciativa privada y de la sociedad es fundamental. Si cada área va por su lado y no hay la capacidad del gobierno de hacer cumplir las leyes que en materia medioambiental se den, pues entonces vamos a tener problemas que en la práctica van a implicar el hecho de que no se fortalece la cultura ambiental y tampoco se favorece a las empresas con incentivos adecuados para que alentarlas a producir de manera no contaminante. Bien, en el tercer capítulo, rupturas e implicaciones de política pública en torno a la demanda turística, nuevamente está el papel de las políticas públicas en estas 4 rupturas que los autores nos dicen que ha habido en lo que son la curva de demanda de servicios turísticos. Políticas públicas que incidieron en 1987, 95, 2004 y 2014 a empujar al turismo de nuestro país a niveles que lo llevaron a ser pues, la 5ª, 6ª país con mayor recepción de turistas en el mundo, 8º, y ahorita creo que también hemos descendido, no solo por los efectos de la pandemia, ¿verdad?, sino también por las propias condiciones de nuestro país. Entonces, las políticas públicas importan y hoy cada vez más crece el segmento de turistas que buscan, no solamente nos dicen en el texto, destinos de sol y playa, sino destinos de turismo de aventura, turismo de investigación, turismo ecológico,
que son fundamentales y que nuestro país, por todas sus condiciones naturales y por toda la historia que encierra, pues es evidentemente que una plataforma de promoción del turismo muy grande. Entonces, ¿qué políticas públicas se tienen que impulsar para que haya un nuevo quiebre, una nueva ruptura que relance el turismo a mejores niveles en nuestro país? Pues la parte de la sustentabilidad de las políticas, la atención a que no se deterioren los destinos turísticos. Por ejemplo, en los casos de los destinos de sol y playa, pues son elementos fundamentales para seguir atrayendo una gran cantidad de turistas a nuestro país. El turismo es una de las actividades más importantes, no solo por el empleo que genera, sino también por los ingresos que genera hacia nuestro país. Entonces, evidentemente tiene que haber una atención especial a las políticas de turismo por el potencial que tiene México, por todo el antecedente que se ha logrado construir y porque además pues, es una fuente de bienestar para millones de familias. Y aquí en este tipo de políticas es donde la coordinación, por ejemplo, tan necesaria entre los gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal son indispensables. Muchos gobiernos municipales han lanzado políticas de promoción del turismo buscando recuperar muchos de los elementos de las riquezas o los recursos turísticos que tienen. Y eso sin lugar a dudas es valioso, pero se tiene que corresponder con esfuerzos a nivel estatal y federal que vayan en el mismo sentido. Puede haber una nueva ruptura, pero tiene que haber entonces políticas públicas que lo favorezcan. En el cuarto capítulo, relacionado con las MIPIMES, ante la reconstrucción económica, aprendizajes, curvas y cambios en la estructura empresarial, Moisés Alejandro Alarcón Osuna, Carlos Fon Reynoso y Luis Ernesto Campo Figueroa nos hablan de cómo el tamaño de las empresas no precisamente y el número de empleados es el elemento determinante en el desempeño de las empresas, sino en su capacidad de aprender y de generar capacidades dentro de sus empresas de gestión, de dirección, en los procesos de producción que les lleven a ser más eficientes. El uso de la tecnología ya de entrada pues habla de mejores capacidades económicas de las empresas, pero también mejores capacidades de dirección, de organización, de comprender cómo los procesos de producción pueden mejorar. Recordemos cuando Romer habla del desarrollo endógeno local, se refieren mucho a la capacidad de apropiación de los conocimientos que permiten el uso de una tecnología y a la expansión de esos conocimientos a las comunidades, a las otras empresas que están en una sociedad. Entonces, ya sean empresas pequeñas o grandes, si no desarrollan ese conocimiento práctico sobre el uso de la tecnología y la combinación de ese uso de la tecnología con el capital humano y las materias primas que emplean, pues entonces vamos a tener empresas que se van a limitar en sus procesos de expansión y en cambio la posibilidad de apropiarse de los conocimientos que permitan una combinación óptima de esos recursos, pues va a ser fundamental. Entonces, durante la pandemia, a pesar de que la pequeña y mediana empresa fue de la más afectada, se vio que las capacidades de cada empresa y sus posibilidades de aprendizaje fueron las que las llevaron a tener una mejor respuesta ante la crisis. Por último, el capítulo en el que participa el doctor Antonio Ruiz Porras y Damara Semirais Álvarez González, me parece que es muy interesante. Yo sí vi una diferencia en cuanto a los dos grupos y quizá haciendo la prueba de hipótesis se pueda confirmar que el grupo de trabajadores o de personas con derechos, yo entiendo que están insertas en el mercado formal, pues tienen montos de ahorro y de crédito más altos de manera significativa en relación con el otro grupo de trabajadores que no están formalizados. Y en ese sentido, hay otros estudios que refuerzan las ideas de este capítulo en el sentido de que hay una relación positiva
entre el empleo formal y la inclusión financiera, entre los niveles de ingreso y la inclusión financiera. Un país con altas, más del 52% de nuestra población en pobreza o pobreza extrema, evidentemente que no va a tener las condiciones básicas para alentar una inclusión financiera, porque hay una relación directa entre el ingreso y la posibilidad de inclusión financiera. Por eso la idea de promover el crecimiento de la economía es fundamental para fortalecer otro tipo de políticas inclusivas, en este caso, por ejemplo, la inclusión financiera. Creo que es muy interesante cómo en el nivel de ahorro y de crédito que hay actualmente, pues las mujeres en general tienen una mayor participación en estos dos aspectos. Aquí creo que también es un elemento de alerta este estudio, como lo han hecho otros. Los esfuerzos, porque la iniciativa privada hemos visto a través de las campañas de propaganda que han hecho muchos esfuerzos por mejorar la inclusión financiera de segmentos importantes de la sociedad, pero si la economía desde la base no se fortalece, pues esos esfuerzos tal vez van a caer en el vacío y no van a fructificar. Entonces, para que la inclusión financiera se fortalezca, es fundamental mejorar las variables de la economía real, de tal manera que haya mejores condiciones para que las personas de manera permanente y por esfuerzo propio puedan generar condiciones para el ahorro, para atreverse a invertir a través de créditos, en fin. Entonces, eso me parece muy importante. Ahora, todos estos ejercicios podrían generar condiciones para promover políticas innovadoras, sin lugar a dudas. Y en ese sentido, bueno, el respaldo del gobierno, el respaldo de la educación, de la población, con mejores niveles de educación, pues puede ser fundamental. Pero evidentemente, pues como las reglas del juego importan, pues es importante que existan reglas del juego que faciliten y que mejoren entonces la aplicación o la discusión, cuando menos, que creo que es lo que de alguna manera nosotros estamos invitando a hacer, a que compren el libro para favorecer la discusión de este tipo de propuestas que pudieran incidir de alguna manera en la construcción de nuevas políticas públicas para el fortalecimiento de nuestro país. Política pública es antes que nada trabajo colaborativo del gobierno con la población y los actores relevantes afectados por un problema público. Y en ese sentido, construir eso es también muy, muy importante. Pues bien, hasta ahí dejaría yo mi comentario, ¿verdad? Muchas gracias nuevamente por la invitación y muchas gracias y muchas felicitaciones a todos los autores. Muchísimas gracias a la doctora Rocío Huerta por su participación. Y vamos a cerrar esta presentación del libro, pues escuchando al coordinador del libro, al doctor Antonio Ruiz Porras, quien es doctor en Economía por la Universidad de Nottingham, maestro en Economía por la Universidad de Warwick, maestro en Economía por el Colmex y licenciado en Economía, Desarrollo Económico y Planificación por la UAM Azcapotzalco. Cuenta con diplomados en Gobierno y Gestión Local por el CIDI Coljal y en Microfinanzas por la Universidad del Sur. Es profesor investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos del CUSEA de la Universidad de Guadalajara, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas, de la American Economic Association y del Royal Economic Society. Sus intereses de investigación se refieren a economía, finanzas y econometría, y pues es el coordinador del doctorado de estudios económicos y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, doctor Porras. Gracias nuevamente por estar aquí, a todos los que han estado siguiendo esta transmisión, y obviamente también muchas gracias a todos los que me han hecho el favor de leer mi libro. La verdad es que sí lo agradezco. También agradezco a la plataforma Economía de Jalisco y en particular al doctor Antonio Sánchez Bernal por el apoyo que se ha tenido hacia este proyecto.
bueno, pues realmente ya no tengo mucho que decir en materia de lo que es el contenido del libro. Más bien voy a platicar un poquito sobre cuáles fueron los orígenes de este libro, ¿no? Este libro surge como consecuencia de que el año pasado, pues si se acordarán, se tenían grandes esperanzas de que con la aparición de las vacunas se pudiera revertir el efecto de la crisis económica del 2020. Recordaremos que en 2020 la economía mexicana padeció la peor crisis económica desde el año 1932. Todavía están las cifras discutiéndose, se habla de que es entre 8.5 aproximadamente. Entonces, lo que sí es cierto es que tuvimos una situación económica sin precedentes. Y en ese contexto, lo que surgió la inquietud es, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para efecto de recuperar el crecimiento económico, recuperar lo que se ha perdido en estos momentos? Entonces, en ese contexto surge este libro, en la necesidad de cómo vamos a recuperar el desarrollo, tanto a nivel nacional como a nivel local, ¿sí? Entonces, en ese contexto, cuando lo pensamos, pues eso nos lleva a las antiguas discusiones sobre las teorías del desarrollo económico, ¿sí? Generalmente cuando quienes estudiamos en los años 80, 90, pues normalmente lo que teníamos era que siempre había una dicotomía. O tenía que ser el Estado el que tenía que promover el crecimiento económico y el desarrollo, o tenía que ser el sector privado, ¿sí? La idea de a quién le tocaba la responsabilidad de promover la recuperación y el desarrollo económico en un contexto tan adverso como el que se había presentado en 2020, pues parecía una pregunta bien importante, ¿sí? Y en ese contexto tratar de resolver estas preguntas, ¿cómo recuperar el desarrollo y el crecimiento? ¿Y a quién le toca la responsabilidad de promover la recuperación? Pues esto fue lo que dio origen a este libro, estas inquietudes, ¿sí? Algo que vimos fue que cuando empezamos a hacer esto, algo que nos saltó, y eso fue muy claro, fue que el papel de la política pública, ¿sí? Entonces, en ese contexto, de hecho, parecerá algo de perogrullo, pero en realidad el papel de las políticas públicas ha sido muy debatido sobre cuáles son sus alcances, sus límites, quién las debe ejercer. Y un libro en el que habíamos trabajado en el 2020, un libro que se llama Economía, Salud y Políticas Públicas, justamente lo que nos hizo ver es que en realidad algo que era fundamental para el éxito de las políticas públicas era justamente la colaboración. Y esto de la colaboración entre los sectores públicos y privados es importante porque justamente pone algo de lo que denominaba la doctora Nancy García como ser radical en el libro. Recordaremos que habíamos dicho hace un momento que muchos nos formamos bajo la idea de que había una dicotomía. Sin embargo, resulta que lo que empezamos a ver es que en realidad los casos exitosos de políticas públicas implican la colaboración entre sectores públicos y privados, ¿sí? Entonces, eso fue y esta es una de las cosas, uno de los hallazgos que implícitamente guiaron el trabajo, ¿no? También entonces en ese contexto vean que las políticas importan, la colaboración es importante, ¿sí? Algo que también es que si la colaboración es importante entre los sectores, también hay que ver que la consistencia entre las políticas públicas es fundamental, ¿sí? Y también algo que es importante es que las políticas públicas, al depender del sector público y del privado, pues tienen que formalizarse de algún modo. Y en ese contexto, las instituciones, tanto
formales como informales, son necesarias para promover el desarrollo. Estas ideas son las que yo creo que fueron parte de los aprendizajes de este libro, ¿sí? A final de cuentas, algo que este libro nos mostró es de que se necesitan promover cierto tipo de áreas, como son promover el gobierno electrónico, promover la conciencia medioambiental, cambiar los esquemas de turismo actualmente vigentes, promover la innovación tecnológica en las empresas o promover la inclusión financiera, ¿sí? Entonces, pues este tipo de políticas que son muy concretas, pues son un derivado del libro y se enmarcan pues en estos hallazgos que habíamos comentado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el libro es importante porque, retomando mis preguntas iniciales, si nos, ¿qué es lo que nos dice el libro? Bueno, si nuestra primera pregunta era cómo se recuperaría el crecimiento y el desarrollo tras la crisis del COVID, pues la respuesta que nos da el libro implícitamente es con la colaboración entre el sector público y el sector privado en ciertos espacios específicos. ¿A quién le toca la responsabilidad de promover la recuperación y el desarrollo? Pues la respuesta es a todos. No podemos esperar que alguien en particular tenga, digámoslo así, la exclusividad de la verdad sobre cómo llegar al desarrollo, ¿no? Es un trabajo de colaboración entre sectores públicos y privados, ¿sí? Y también, ¿cómo debemos hacerlo? Impulsando sectores específicos, ¿sí? Y aquí mostramos unos. Estoy consciente de que muy probablemente muchos quedaron afuera, pero yo creo que en ese contexto, pues este trabajo pues resulta algo interesante, se hacen propuestas novedosas, se trata de hacer un esfuerzo de investigación basado en datos en la medida de lo posible, ¿sí? Y en ese contexto, pues yo creo que es una obra que, vaya, aunque yo la coordiné, creo que es interesante para, para efecto de quienes estén interesados en lo que son los temas de políticas públicas, crecimiento económico, desarrollo económico. Entonces yo creo que este es un libro interesante, tanto para académicos como para hacedores de políticas. Esperemos que lo lean y justamente por esa razón, pues el libro, pues más que estar pensado para su venta, más bien está pensado para su difusión pública. El libro, entonces, en ese contexto, pues quiero hacer el comercial. El libro ya está disponible en la plataforma de CUSEA para su descarga gratuita, ¿sí? Para efecto de que lo puedan consultar a quien quiera que esté interesado en estos temas. Entonces, es bien importante, insisto, pues es una invitación para consultar el libro. Es una invitación para que lo lean, discutan. Sabemos que que no tenemos la verdad, entonces en ese contexto, pues es para leerlo, que lo conozcan, para que lo analicen. Y obviamente, si ustedes tienen algún comentario, alguna crítica, pues serán bienvenidas y pues evidentemente nos servirán como un insumo para futuros estudios. Entonces, pues nuevamente insisto, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por leer este libro. Espero que les haya resultado interesante para que otros economistas o estudiantes lo puedan leer. Ya saben, está gratuito, así es que pues por nosotros felices si tiene esta difusión, que esta difusión, porque este libro pues ha sido hecho con todo el deseo de que llegue a tener alguna incidencia en su manera de pensar y en las políticas públicas de México. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, finalmente, perdón, además me faltó hacer un comentario que es bien importante. Nuevamente, pues gracias a los autores que dedicaron su esfuerzo, su tiempo para generar los trabajos de este libro.
Muchas gracias nuevamente al doctor Antonio Sánchez Bernal por su apoyo a través de la Plataforma de Economía de Jalisco y también importantísimo, muchísimas gracias a la doctora Nancy García Vázquez, a la doctora Rocío Huerta Cuervo y al doctor Julio César Arteaga por su apoyo en esta presentación. Muchísimas gracias. Sus comentarios, sugerencias, no sé si notaron, pero las estaba anotando. Entonces, realmente yo espero que sirvan para insumo y retroalimentación para mejorar esta obra. Muchísimas gracias a todos.